Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos como todos los sábados en este programa de Heraldo Salud, la voz de la salud de nuestra comarca. No quiero empezar este programa sin agradecer a toda la gente que hace posible, a Lisbeth, a Obando, a Jackie, a la doctora Carrillo, a toda la gente que está involucrada, a Etela Redondo, Iván, a nuestros patrocinadores, por supuesto, a Interventas y otros patrocinadores que vamos a tener en un futuro, por supuesto, y a toda la gente que se pone en contacto con nosotros. Está aquí con nosotros el doctor Marco Rivera, ahorita vamos a hablar con él, que es médico cirujano. Y fíjate, Marco, que a través de las redes, el programa, a través de las redes sociales, por supuesto, tenemos personas que se comunican y que preguntan sobre todo sobre los temas que estamos platicando. Pues de las cirugías, de cirugía plástica, y nos sugieren justamente los temas de cuál abordar. Esta gente, este tema que vamos a tratar contigo, que tiene que ver con las piedras en la vesícula, con apendicitis, que tiene que ver con ciertas cirugías, hasta con ciertos problemas quirúrgicos que han surgido en ciertas áreas hospitalarias, nos lo sugieren gente que se pone en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Esta en particular, una señora colombiana justamente que se puso en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Hay gente que tenemos de Panamá, gente de Colombia justamente, de Nicaragua, de Brasil, que nos mandan sus mensajes a través de las redes sociales y que nos sugieren ciertos temas. Así es que a todos ellos que nos van a escuchar justamente ahorita en el radio y por supuesto a través de las redes sociales, un saludo para todos ellos. Hoy estoy muy contento porque nos acompaña un gran amigo de muchas batallas, ¿verdad? Híjole, hermano, ¿cuántos años tenemos trabajando juntos, Marco? 25, pues, 20. Sí, buenos días, Oscar, gracias por la invitación. Pues sí, ya yo creo que 25 años por lo menos de que nos hemos encontrado ahí en las áreas hospitalarias. En las áreas de hospital, así es. El doctor Marcos Rivera del Bosque es un médico cirujano, especialista también en laparoscopía, y él tiene su consultorio en el centro médico acá enfrente de la Alameda, ¿verdad? Así es, en el centro médico de, iba a decir Centro Médico de la Laguna, no es Centro Médico de la Laguna. Centro Médico de Torreón. Centro Médico de Torreón, que también ya tiene un montón de años el centro médico. Sí, ya 50 por lo menos ya de antigüedad, de que existe el grupo como tal. Allí en el edificio donde estamos en la actualidad tenemos ya por lo menos 35 años. Sí. ¿Y lo han modificado? Sí, se ha ido remodelando con el paso del tiempo y en la actualidad pues tenemos incluso un área de hospital, ¿verdad? Tenemos ahí quirófanos, habitaciones y área hospitalaria, pues. El área hospitalaria de internamiento, ¿no? Sí, de internamiento. Y pueden hacer procedimientos grandes o medianos o chicos. De todo tipo. De todo tipo. Sí, es un hospital que tenemos todos los elementos para hacer cualquier tipo de cirugía. Incluso tenemos una pequeña área ahí de terapia intermedia, digamos, para la atención de algunos pacientes que estén delicados, ¿no? Terapia intermedia. Oye, Marco, y ya tiene mucho tiempo ahí en el consultorio. Sí, por lo menos, como te digo, 25 años también ahí en el centro médico. Yo tengo 35 años de egresado como cirujano, pero en el centro médico aproximadamente tengo unos 28 años ya. Muy bien. Y siempre con el bisturí en la mano, ¿no? Claro. El bisturí en la cartera, ¿no? Claro. Oye, qué afán de curar las enfermedades con bisturí, Marco. ¿Por qué esa pasión por la cirugía? ¿Por qué no tratar las enfermedades con medicina, sino con el bisturí? No, bueno, a través de la historia de la medicina, digamos que la medicina nació quirúrgica para resolver problemas que en su momento, en las etapas prehistóricas, pues era para atender algunas situaciones de heridas o de que se provocaban por vivir a la intemperie, ¿no? Y hacían cuidados de ese tipo de heridas, fracturas, lo más simple, ¿no? Con el paso del tiempo, luego en la época ahí de los romanos, de los griegos, pues ahí se dividió un poco también ya el ejercicio de la medicina, con medicina clínica, medicina quirúrgica. En algún tiempo los quirúrgicos les llamaban a los barberos, por ahí en la Edad Media andaban recorriendo pueblos y atendiendo las cuestiones de abscesos y que fracturas y cuestiones así
digamos, quirúrgicas simples también. Y a partir por ahí del siglo XV, XVI, ya nuevamente la medicina retoma la cirugía como, digamos, un elemento de resolver patologías en forma definitiva, ¿verdad? Y lo han hecho, la parte quirúrgica lo han hecho esa resolución. Yo creo que dio un gran salto a partir del Renacimiento, justamente de la época que estás mencionando, con el surgimiento de dos cosas, de la asepsia, Así la es. antisepsia y de la anestesia. Exacto. Imagínate que te operen ahorita sin anestesia y sin que te limpien, sin que te hacen. Sí. Por eso era la cantidad de mortalidad enorme, ¿no? Muy importante. Desde el Lister con la asepsia y antisepsia, y luego los primeros anestesiólogos que utilizaban pues cloroformo, éter, así en forma muy empírica inicialmente. Pero peor es nada, ¿no? Y claro, peor es nada, pero ya a partir de ese momento, pues fue un parteaguas en la cirugía, en la que podíamos operar, o podían operar con más tranquilidad. Antes de eso, el cirujano tenía que ser muy rápido en los procedimientos, y a veces, pues, por la misma rapidez no lo hacían tan correctamente. Estaba platicando con un anestesiólogo y dice, oye, Oscar, pues acuérdate de que un método de anestesia era el knockout. O sea, noqueaban al paciente con un golpe y mientras permanecía noqueado, el cirujano actuaba. Así es. Y claro, pues después venían las infecciones por ese asunto de que no había asepsia, ni antisepsia, ni curación, ni limpieza de la herida. Y es la manera en que los cirujanos se han colocado con una parte súper importante dentro de la medicina. Por supuesto tiene su parte complementaria, diríamos yo, equilibrada entre la parte médica y la parte quirúrgica. Nos retroalimentamos unos a otros, ¿no? Pero hay ciertas patologías, ciertas enfermedades que son muy comunes, digamos, ¿no? Yo no quisiera decir cuáles son las más comunes. Yo preferiría que tú lo mencionaras. ¿Cuáles son las 3 cirugías más comunes que ustedes hacen en cirugía, digamos, general, no subespecializada, en cirugía general? ¿Cuáles son las enfermedades que más superan ustedes? Sí, mira, en la actualidad, como cirujanos, lo que más hacemos es cirugía de vesícula biliar, que es de las cirugías que más se realizan en México y en el mundo. Las piedras. Las piedras provocadas por problemas exactamente de litiasis o piedras en la vesícula. La segunda cirugía también que se realiza ampliamente son las hernias. Esa es la patología también que más realizamos, hernias inguinales, hernias umbilicales, hernias de la pared abdominal, postincisionales, todo tipo de hernias. Y la cirugía de urgencias que más se realiza es la apendicitis, la apendicectomía. Esas 3 elementos son lo que más realizamos como cirujanos. Cirugía biliar, o sea, que es la cirugía de biliar. Cirugía de la pared abdominal, de hernias. Y la cirugía de urgencia que más realizamos son las apendicectomías. Creo yo, si quieres, empezamos con el asunto de las apéndices, digamos cronológicamente, porque supongo yo que el asunto de la famosa apendicitis corresponde a pacientes más jóvenes. Sí, digamos el rango de edad que donde más vemos apendicitis en la segunda década de la vida a la cuarta década de la vida, más o menos es la más, digamos, es donde se presenta más frecuentemente la apendicitis. Sin embargo, puede presentarse en niños pequeños o en adultos mayores también, ¿verdad? Digamos que de las enfermedades de cirugía que vemos con más frecuencia es esta apendicitis. Y los rangos de edad son esos, más comúnmente. En relación a hombres y mujeres prácticamente es igual. Sí, te digo esto porque el paciente joven, como que todavía en esa etapa de, digamos, entre, ¿qué te gusta?, de 12 a 20 años, todavía está dentro del hogar, de la casa. Sí. Son jóvenes, entre adolescentes y adultos, o que están saliendo de la adolescencia, que todavía están estudiando, que
trabajando o estudiando las dos cosas, pero todavía están en casa y tienen cierta dependencia con los padres. Y entonces, cuando se enferman de dolor abdominal, normalmente acuden con el papá. Y el papá luego, cuando llega con el internista o con el médico familiar o casi no llegan con el cirujano de primera instancia. No, de primera instancia. Pero como que le dan la vuelta al cirujano y no sé por qué, será por el bisturí. Y dice, doctor, tiene dolor abdominal y le duele aquí, le duele acá. ¿No será apendicitis? ¿Cómo es que ustedes determinan que ese paciente tiene o no apendicitis? Bueno, el diagnóstico básicamente es clínico. Dolor. Es dolor que en etapas iniciales el dolor puede estar localizado en el epigastrio, o sea, en la boca del estómago o periumbilical, y que posteriormente se localiza, emigra el dolor hacia la fosa ilíaca derecha, hacia el cuadrante inferior derecho del abdomen. Esa es la característica del dolor apendicular. ¿El dolor es suavezón? El dolor es, digamos, inicia en forma insidiosa y luego posteriormente se hace más intenso. Digamos, es la característica. ¿Sí? ¿Dobla al paciente? Así es. Sí, de hecho, vemos muchas veces al paciente que llega a veces al consultorio y lo vemos que viene caminando un poquito doblado por el dolor, como el cuerpo pues se protege, ¿no? Así, y ese caminar ya un poquito nos sugiere pues esa posibilidad. Esa posibilidad. Y luego hay pacientes que el joven pues nos dice, pues yo estaba bien ayer en la noche y amanecí así, doctor, vomitando con el dolor, con una palidez ahí asombrosa y el dolor que no se le quita con los analgésicos comunes, ¿verdad? Es correcto, así es. ¿Y ustedes los operan a todos? Sí, digamos que es una patología eminentemente que tenemos que resolver quirúrgicamente. ¿No hay un tratamiento médico para eso? No hay un tratamiento médico, el tratamiento es quirúrgico. ¿No ha surgido una corriente ahí medio que dice, bueno, vamos a darle antibióticos y luego lo operamos? Mira, sí, Sí, es que requiere. Digamos que en años recientes se ha hablado ahí de la apendicectomía de intervalo, que es hacer la apendicectomía no en el momento agudo, sino que enfriarla con antibióticos y luego operarla en tiempos un poquito más posteriores. Una semana. Pero lo que hemos visto en la práctica es que una apendicitis complicada, pues esto es, a pesar de antibióticos, a pesar de analgésicos, las apéndices se complican y pueden condicionar una patología, digo, un problema muy grave de sepsis abdominal y que requiere al paciente terapia intensiva y que no necesite además de nada más la apendicectomía, porque en ocasiones ya involucra el colon, el ciego, y tenemos que hacer hemicolectomía, o sea, quitarle una parte del cirugías más grandes, más cuando se esparce, se riega el excremento en el abdomen. Así es, provoca una peritonitis y esa condición pues es de mucha gravedad, ¿verdad? Que nos puede obligar a hacer la cirugía inicial de apendicectomía y que en ocasiones requiere pues una o dos cirugías más de limpieza para tratar de estabilizar al paciente. O sea que en ese afán de no operar al paciente tienes un riesgo mayor. Sí, puede ser riesgoso, así es. Tú mencionaste algo de terapia intensiva y quiero que sepa que el doctor Marco Rivera y yo somos grandes amigos y consolidamos nuestra amistad ahí justamente en la terapia intensiva y la consolidamos de una manera involuntaria, ¿no? En una de esas noches en donde fue como el momento mágico de decir, bueno, pues, quieras o no ser mi amigo, lo vamos a hacer porque compartimos eso que se llama estar en los zapatos uno del otro, ¿no? Literalmente, ¿no? Porque en alguna ocasión, usted no lo va a creer, pero cosas que pasan dentro de los hospitales. Y ahorita que mencionaste terapia intensiva, me vino a la mente eso. Me puse los zapatos del doctor, así literalmente, ¿no? Sus zapatos, en vez de ponerme los míos, me puse los de él y me fui a la casa.
Me fui a la casa con sus zapatos y él, había un comedor ahí en el hospital donde trabajamos juntos y él se fue al comedor. Entonces ya cuando llegué a mi casa me quito los zapatos y digo, estos zapatos no son míos. Entonces, ¿cómo es posible que haya pasado eso entre colegas, entre médicos? Y justamente eso fue la burla, pues hasta ahorita, una burla de decir, ¿cómo es posible que se compartan los zapatos? Pero fue literalmente estar en los zapatos del otro. Él estuvo en mis zapatos y yo estuve en sus zapatos, y esa fue una manera muy sui generis, muy especial de consolidar ya, de sellar la amistad y lo que nos conocemos el doctor Marco Rivera y yo desde hace muchísimos años, al ponernos los zapatos, él los míos y yo los de él. Y bueno, ya me regresé al hospital. ¿Te acuerdas que me regresé al hospital, que estabas en el comedor? El doctor estaba en el comedor esperando sus zapatos y pues ahí hubo un intercambio de zapatos entre el comedor. Fue una cuestión ahí chusca que en el momento ahí de descanso que teníamos un poco de tiempo de descanso, sí. Y en la salida ahí saliste con mis zapatos, así Lo que pasa es que quiero imagínese usted las terapias intensivas, hay unas áreas de descanso, entonces está toda apagamos las luces, por supuesto, ¿no? Y entonces yo me puse los zapatos a oscuras y por no molestarlos al resto del personal, pues yo me los puse a oscuras y me puse los del doctor Rivera, ¿no? Ahí voy con los pies todos entumidos, por supuesto, todos engarrotados, y no me llamaba la atención hasta que ya sentí algo raro. Dije, estos zapatos no, como que ya no me quedan. Pero esa fue una manera muy especial de convivir contigo y de lo que pudimos trabajar en terapia intensiva y de las múltiples complicaciones que pueden surgir de un paciente que no se opera cuando debe de ser operado. Exacto. O bien que se opera y es mal operado. Es correcto. Digamos que en lo que estamos viviendo en la actualidad también es mucha parte de ese retraso en el diagnóstico oportuno de la apendicitis. Y esto a veces está condicionado también por ese uso o mal uso de antibióticos y de analgésicos. Yo en la Facultad de Medicina, donde doy clases a mis alumnos, les insisto mucho en que cuando sospechen un problema de apendicitis, que sean atentos en eso y no le den ni antibióticos. Y pueden darle a lo mejor algún analgésico, pero si el paciente persiste con dolor, no manejar con antibióticos, como en la actualidad que vemos digo, no por menospreciar ni nada, pero en las farmacias similares y así dan antibióticos a veces sin un buen razonamiento. Entonces, el uso de esos antibióticos lo que condiciona es retraso en el diagnóstico de este problema de la apendicitis. Y eso a veces hace que nos enfrentemos a apendicitis complicadas, más severas, ¿no? Entonces, el tratamiento es con bisturí, no hay que darle vuelta. Definitivamente esto no hay que... ¿Y ha sido así siempre? Siempre, así es. Siempre, y sale peor, digamos, yo descubrí una palabra ahí de contemporizar, no me gustaba mucho esa palabrita, era como esperar a ver cómo evoluciona ese cuadro de apendicitis, de sospechas que clínicamente, porque el diagnóstico, como tú lo dijiste, es clínico. Es clínico, sí. O sea, ahí traemos al paciente, oye, pues hazle un eco, un ultrasonido, una resonancia magnética y que pues, realmente no... Una vez que está clínicamente establecido, no te va a modificar el cuadro clínico. Así es correcto. Luego, a veces esto lo vemos a nivel institucional, de las instituciones públicas que digamos, para brincar el turno, digamos, le pides un ultrasonido que sabes que a veces en el momento pues no se lo van a hacer y entonces se va retrasando. O pídele otros exámenes. El diagnóstico es clínico 100%, 100% clínico. Los laboratorios y las radiografías son elementos de apoyo para tratar de justificar. Pero en ocasiones, siempre es preferible a veces operar y aunque nos encontremos un apéndice normal, a estar difiriendo un problema. O sea, tú operas ese grupo de pacientes con apendicitis clínicamente. Claro, que tiene... Aunque no tengas una tomografía. Es correcto, sí. No necesitamos llegar a la tomografía para tomar una decisión. A veces
con la pura exploración física, al momento que revisamos al paciente, nosotros podemos decir, hay que operarlo. Sí, por los datos que trae de irritación peritoneal, del dolor localizado en fosa ilíaca derecha. En fin, la clínica nos marca que es un problema pendicular. Y que se resuelve con y que hay que operar. Hay que operar. Ya los laboratorios, los rayos X, los utilizamos de apoyo, de soporte también. En ocasiones el ultrasonido puede ser útil, sobre todo en mujeres, por ejemplo, mujeres jóvenes que pudieran tener alguna patología, digamos, ginecológica, que a veces pueden simular un problema pendicular. Entonces, en ese grupo de pacientes, en mujeres, en niños, es cuando utilizamos el ultrasonido. Pero sobre todo estudios de volada, ¿no? Rápido. Exacto, pero sobre todo cuando hay duda en el diagnóstico. Cuando tenemos bien definido que es un cuadro con datos de irritación peritoneal, con clínicamente bien establecido, hay que operar a ese paciente. ¿Sí? Sí, fíjate que me ha tocado a veces en donde el paciente o la paciente llega al consultorio y con cierta presunción de médicos, doctor, es que el médico le pidió para este diagnóstico, suponiendo una cirugía abdominal urgente, le pidió una resonancia magnética, una tomografía. Y como cierta elegancia, ¿verdad? Que no procede, no está fuera de lugar. Y aparte, cuando uno pregunta, bueno, ¿y para cuándo le van a hacer la tomografía o la resonancia o el ultrasonido? No, pues para pasado mañana. Pues, no. Sí, cuando tienes el recurso a la mano y que, digamos, y cuando hay duda diagnóstica, Oscar, esa sería la única condición para poder hacer otro estudio, ¿no? Cuando tenemos duda en el diagnóstico, ¿sí? Cuando clínicamente no está muy claro, entonces es que utilizamos esos recursos de diagnóstico, tanto el ultrasonido como la tomografía. Pero cuando tenemos clínicamente un cuadro bien demostrado, pues no hay necesidad de hacer ningún... Yo recuerdo las incisiones de hace 20 años a 30 años, pues eran prácticamente unos alacranes ahí en el abdomen, Marco. Así es. ¿Verdad? Tengo familiares, hermanos que tú sabías, este lo operaron de apéndice, una cirugía de una cicatriz de 10 centímetros, parecía un gato tacha. Sí. Y las cosas han cambiado. Sí, bueno, en la actualidad, en los últimos 40 años, la cirugía laparoscópica ha evolucionado en forma muy importante. La tecnología nos ha ayudado mucho a poder hacer cirugía de mínima invasión, que se llama, y sí, podemos resolver apendicitis, problemas, otro tipo de patología como la colecistectomía, también problemas vesiculares, con cirugía laparoscópica de mínima invasión, y entonces, pues ya estéticamente y desde el punto de vista estético, pues incisiones muy pequeñitas de 5 milímetros, y que eso también implica en que la recuperación del paciente pues es mucho mejor, es más rápida la recuperación porque la incisión es más pequeñita, menos dolor posoperatorio, menos riesgo de infección, incluso de la herida quirúrgica, en fin, los beneficios que tiene la cirugía laparoscópica. Ahorita ya prácticamente todos los hospitales tienen un laparoscopio. Así es, prácticamente en todos los hospitales cuentan con este tipo de equipos. Allá cuando empezamos a hacer cirugía laparoscópica, andábamos cargando nosotros nuestros equipos de laparoscopio, sí, pero en la actualidad todos los hospitales tienen el servicio ya de cirugía. ¿Es una cirugía ambulatoria? Puede ser cirugía ambulatoria, dependiendo de cada caso, ¿no? Dependiendo de cuál sea la condición que provocó esa cirugía. Puede ser cirugía ambulatoria, que se opera en la mañana y en la tarde pueden irse a casa. La mayoría de las veces cuando son cirugías, por ejemplo, de apéndice o de vesícula, generalmente las dejamos ahí 24 horas, ¿no? Ya estás. Estamos platicando con el doctor Marco Rivera del Bosque, médico cirujano y especialista en laparoscopía. Platicamos, por supuesto, de este tema de apendicitis. Vamos a tener que ir a una pausa y al regresar vamos a hablar sobre las famosas piedras en la vesícula, cómo se resuelven, cómo se diagnostica justamente y cuáles son las poblaciones más afectadas. Estamos en Heraldo Salud, la voz de la salud de nuestra comarca. No se vaya, espérenos.
Gracias por estar con nosotros, como siempre, en su programa Heraldo Salud, la voz de la salud de nuestra comarca. Gracias a toda la gente que se pone en contacto, insisto, a través de las redes sociales. Este programa lo estamos transmitiendo, por supuesto, por Facebook Live y también lo vamos a retransmitir a través de las redes sociales. Gracias por su apoyo y por su retroalimentación en estos temas médicos con usted, ¿no? Estamos platicando con el doctor Marco Rivera del Bosque, que está aquí en nuestra comarca lagunera, en el Centro Médico de Torreón. Ahí tiene varios pisos, ¿no? Estás en un piso en especial. Sí, en el segundo piso. En el segundo piso, consultorio 202. Ahí estamos a la... el problema de las urgencias quirúrgicas a veces es... Háblele a un cirujano, ¿verdad? Dice en los departamentos de urgencia, ¿no? Uh-huh. Porque no siempre están todos disponibles, ¿no? Y no todos son buenos. Hay médicos cirujanos como todos, hay médicos también internistas que no somos tan buenos y otros que sí son muy buenos, y también hay gente en el área quirúrgica que son buenos y otros que no son tan buenos. ¿Sabes qué, Marco? Traigo una espina, una piedra en el zapato, ¿sí? De una pregunta que me insisten y que yo creo que tú eres la persona muy ad hoc. No estaba programado esto, por supuesto. En el sentido de los procedimientos quirúrgicos, que tiene que ver algo con lo que tú mencionabas, ¿no? De decir, ¿dónde operar? ¿Cuándo operar? Pero en este sentido, más que cuándo, ¿dónde operar a los pacientes? ¿Y quién los opera? Por supuesto, sí, muy importante. Pero a veces en ese afán de operar y de hacer todo, digamos, más económico, por un lado, más fácil, por otro lado, facilitarle, hacerle sencillo el procedimiento, o el proceso, más que el procedimiento, el proceso de la cirugía al familiar y al paciente. Se escogen áreas quirúrgicas que no son. Un quirófano es un quirófano. Un hospital es un hospital. Y a veces queremos transformar o hacer las cosas como si fuera un hospital, como si fuera un quirófano tradicional. Y surgen los problemas. Hay problemas. Y ahora sí que nos llevamos al paciente entre los pies. Así es. Por tratar de hacer esos tipos de procedimientos más económicos, más fáciles, con la promesa de que se va a ir rápido. El paciente, no se preocupe, aquí lo vamos a operar. ¿Dónde? Aquí enfrente. La clínica. ¿Qué pasa ahí, Marco? ¿Por qué hemos hecho en una complicidad entre pacientes y médicos? ¿Cómo se han dado las cosas desde tu perspectiva quirúrgica? Bueno, es un tema ahí un poquito sensible, porque está dado, creo yo, por un lado, por la falta de recursos de los pacientes. Uh-huh. Que a veces las instituciones públicas no cubren estas necesidades de los pacientes, o el diferimiento de procedimientos es muy importante, ¿no? Que se tardan mucho en ofertar una cirugía en la institución pública. Entonces el paciente pues busca la atención privada. Y sí hay en ocasiones, hay ese tipo de factor, de que la búsqueda pues es a lo más económico. Y luego a veces los médicos también nos involucramos en ese facilitarle al paciente esa posibilidad económica, ¿no? Aún y a costa y riesgo, como tú dices, de la salud del paciente, incluso de la seguridad de nosotros como cirujanos de hacer un procedimiento. Nos arriesgamos a veces a hacer procedimientos en lugares inadecuados. Y claro, aquí el único que está más en riesgo pues es el paciente. Claro. En la búsqueda de abaratarle un procedimiento, pues se cae en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y de clínicas o lugares hechizos ahí a la ligera, digamos,
habilitando a lo mejor un cuarto como quirófano y haciendo procedimientos en esos sitios, ¿no? Sin tener a veces los elementos mínimos que marca la norma oficial mexicana, ¿no? De tener los insumos y los elementos básicos necesarios para poder hacer un procedimiento quirúrgico. Porque tú mencionabas que había una evolución de la cirugía. Así es. Tú dijiste, antes operábamos pues, sin anestesia, sin antibióticos, sin antisepsia, en lugares que ni siquiera había nosocomios, y a veces como que damos pasos para atrás. Como que volvemos a eso. Como que vamos en reversa. Sí. Y no son casos muy comunes, pero son muy sonados, son muy publicitados. Y luego pagan justos por pecadores, ¿no? La gente hay una como que se retrae, se contrae la población, dice, no, doctor, ya no quiero operarme, ¿dónde me va a operar? ¿Quién me va a operar? Entonces se va hacia el otro extremo, ¿no? En el sentido de las medidas en donde se exagera y ya no se desproporciona pues el juicio quirúrgico. Así es, se toman decisiones que a veces no son las más adecuadas. En ofertarle a un paciente, a veces en la búsqueda de resolverle el problema al paciente, por supuesto, pero sin tener bien la certeza de que estás haciendo lo correcto en un lugar correcto también. Fíjate que a mí me pasa, y bueno, tú conoces perfectamente las terapias intensivas, y a veces los hospitales, sobre todo en ese afán de ofrecer un servicio o de atraer al paciente como un gancho y de darle cierta garantía, ciertos hospitales promueven que dentro de sus instalaciones hay una terapia intensiva y hay de terapias intensivas a terapias intensivas. No, hay de quirófanos a quirófanos, como estamos hablando. Entonces, esto no es un quirófano. Así es. Sí, aquí yo no voy a operar. Pero aparece un quirófano, tiene el letrero ahí que dice quirófano. Igual pasa en las terapias intensivas, parece terapia intensiva, dice terapia intensiva, pero no es una terapia intensiva. Entonces, el paciente y el médico va con esa, pues, es que aquí me dijeron que hay una terapia intensiva o aquí me dijeron que hay un buen quirófano, y resulta que las instalaciones no son las que deben de ser para ejercer o para practicar la terapia intensiva en nuestro caso, o la quirúrgica en el suyo. En fin, todo un problema en ese sentido que debería ser corregido, ¿no crees? Pues sí, yo creo que, vaya, ahí es donde luego las autoridades sanitarias que parece que no se dan cuenta de ese tipo de situaciones o no quieren darse cuenta, ¿no? Entonces hay mucho esa complicidad, ¿no? Luego marcada por la deficiencia a nivel de la institución pública, ¿no? Que existe por los retrasos en los procedimientos, por los retrasos en resolverle los problemas a los pacientes, ¿no? Sí, hay cirugías de urgencias y hay otras que no son de urgencias. Tú hablaste de diferimiento, es una palabra muy común en los hospitales, en el argot médico. Diferimiento quiere decir el retraso, es decir, una cirugía que te corresponde, por ejemplo, para el mes de junio, para este mes, te podrías tú operar en este mes y te dicen, no sabe que está diferida su cirugía hasta diciembre o hasta el año que entra. No, madre santa, por favor. Entonces, ¿cómo se va a operar de la matriz o del útero? Con eso de que no es una urgencia, o del corazón, o del cerebro, de un tumor ahí pues sí, pero como no hay lugar, entonces su cirugía está diferida a dentro de unos 4 meses que más o menos vamos a tener lugar, y eso es una posibilidad porque se puede volver a diferir y a trasladar esa cirugía otros 3 o 4 meses más. De tal manera que un paciente que se pudiera operar hoy, o esta semana, o en este mes, termina operándose hasta 6 o 12 meses después. En fin, hay otro procedimiento quirúrgico que tú mencionabas, justamente una enfermedad que es muy común en el paciente adulto y creo que es más frecuente en mujeres, creo. Tú me dices si sí o no, que se refiere a las piedras en la vesícula. Es algo que también relativamente común en la población, que no es un invento, tú lo acabas de decir, sí es cierto, o sea, la población dentro del área quirúrgica
que más se opera es las piedras en la vesícula. ¿Nos platicas un poquito de eso? Sí, bueno, mira, las piedras, digamos decir colelitiasis es ese término de colelitiasis o litiasis vesicular. El significado es que hay piedras en la vesícula. Puede ser una piedra o puede ser muchas piedras. Y entonces aquí, esta patología es de las patologías, como te decía, más frecuentes que hay en el mundo. Es cirugía que hacemos con mucho de las cirugías que más se realizan en cirugía general. En Estados Unidos, por ejemplo, 20 millones de su población pueden tener litiasis vesicular. En México igual. Un gran porcentaje de estos, de la presencia de litos puede ser asintomática, o sea, puede no tener ninguna molestia, solamente que en un estudio de repente que estás haciendo algún procedimiento de estudio como ultrasonido, encuentras con que tiene piedras en la vesícula y le preguntas al paciente, ¿usted ha tenido molestias? No, nunca. ¿Se operan esos pacientes aunque no tengan problemas? Hay indicaciones para cirugía en ese tipo de pacientes, sobre todo en pacientes, por ejemplo, diabéticos que tienen litiasis, está indicado hacer colecistectomía. Aunque no les duela. Aunque no tengan dolor, porque tarde que temprano un porcentaje de esos pacientes que están asintomáticos ahorita pueden presentar dolor o pueden presentar complicaciones de la colelitiasis. Okay. Entonces el riesgo en pacientes diabéticos siempre hay que evitarlo. También hay el otro riesgo de la relación con el cáncer de la vesícula. ¿Sí? Sobre todo en pacientes que tienen múltiples litos o que tienen lo que llamamos una vesícula en porcelana, que es una vesícula calcificada de la pared y que el riesgo de que desarrolle cáncer es muy alto, o una vesícula escleroatrófica que le llamamos también. Aunque no hayan tenido episodios de dolor, ese paciente hay que quitarle su vesícula, hay que operarlo. Entonces, sí hay indicaciones para eso. La mayoría de las veces, cuando encontramos litiasis así en pacientes que están asintomáticos, pues se maneja en forma conservadora, digamos, en observación. Y una vez que presenten un cuadro, un episodio de dolor, pues ese paciente hay que operar, ¿sí? Para evitar complicaciones, precisamente. Sí, como decías tú, esta patología es más frecuente en mujeres en edad fértil. Digamos, hay las 4F que están relacionadas, que es en la clínica decimos es female, mujer, fertility en la edad fértil, 40 por la edad, para mayores de 40 años, y fat por la obesidad. Ese es un factor también de riesgo para la formación de litos, la obesidad. Digamos que la litiasis vesicular se considera como un problema de origen metabólico. Las piedras, la mayoría de las veces, los cálculos biliares son de colesterol. Oye, Marco, ¿y por qué los pacientes cuando comen grasa o comen les duele? ¿Qué pasa? Precisamente porque la función que tiene la bilis, la vesícula es un órgano que está abajo del hígado y que su función es la de almacenar bilis. Tiene una capacidad de 30 a 50 mililitros aproximadamente, y entonces la bilis se produce en el hígado y a través de los conductos biliares llega a la vesícula y ahí se almacena. Cuando comemos, cada vez que comemos y sobre todo, cada vez que comemos, esa vesícula se contrae y se vacía en la segunda porción del duodeno a través de un esfínter, que es el esfínter de Oddi, es que está en la segunda porción del duodeno y que se junta con el conducto. ¿Y para qué sirve la bilis? Conducto pancreático. La bilis sirve para el proceso de la digestión de las grasas principalmente. No es para hacer corajes. Nada tiene que ver. Esa es una correlación así empírica, clínica que la o sea, eso de que eres bilioso no aplica. No es. Con la personalidad, con el carácter.
Bueno, lo que pasa es que muchas veces ese estímulo a veces de un evento de estrés o de coraje puede provocar secreciones y sí puede provocar que la vesícula se contraiga y provocar dolor. Fíjate que ahorita, porque ya ves que hay una teoría hipocrática, ¿te acuerdas de la bilis negra? Y ahorita mi hija, que le mando un saludo a mi hija mayor y que estoy esperando un nieto, les presumo eso, una nieta, anda con ese rollo, con ese asunto de traer algunos cursos ahí, no sé qué, por dónde se está leyendo ese asunto. Y mi hija dice, papá, es que la personalidad flemática y la personalidad biliar y la personalidad, digo, mi amor, pero ella está clavadísima y parece ser que sí hay cierta relación según la perspectiva de ellos como padres de familia y como maestros, ¿verdad? Y ahorita me viene a la mente ese asunto de que estás mencionando de que, bueno, la bilis realmente no tiene nada que ver con la forma de ser de las personas. No, por supuesto que no. Entonces te decía, la bilis, la función de la bilis es participar en el proceso de la digestión de los alimentos, principalmente de las grasas. Desbarata las grasas para que el organismo pueda absorberlas. O sea, ¿las piedras son de bilis o son de material? ¿De qué material son? ¿De qué están formadas? Pues? Bueno, mira, la bilis como líquido, el hígado produce de más o menos de 500 a 1200 mililitros por día. Oh, madre. Eso es lo que se produce. Y entonces está constituida de agua, de sales biliares, de bilirrubinas, de colesterol, de calcio, de algunos electrolitos ahí. Y eso forma la piedra. Mezclado. Normalmente la bilis es una solución, digamos que es como una suspensión, como las suspensiones de medicamentos, que todos esos elementos que tiene la bilis están, digamos, suspendidos, una suspensión micelar le llamamos. Ya. Y entonces, cuando hay una sobresaturación de algunos de estos elementos, ya sea el colesterol, las sales biliares, las bilirrubinas, eso es lo que favorece que primero se forme un sedimento en la vesícula y empiezan a formarse cristales, y eso se va haciendo como un núcleo de cristal, y eso se va creciendo y es lo que forman los litos. Está dado por una sobresaturación de alguno de estos elementos. Principalmente, lo más común de los litos es que sean de colesterol o mixtos. Cuando le hacemos, como tú dices, algún ultrasonido a alguna paciente y luego el radiólogo nos reporta lodo biliar y el paciente llega también con nosotros y nos dice, doctor, ¿qué hago con este lodo? No es piedra ni es nada, es un lodo. ¿Se operan esos pacientes? Bueno, si clínicamente ha tenido sintomatología que sugiera un cólico vesicular o un problema de un vesicular agudo, sí. Aunque no tenga piedra. Aunque no estén las piedras ya propiamente formadas, porque ese lodo es digamos, muchas veces es el inicio donde se empiezan a formar esos cristalitos y se van formando los litos, las piedritas se van creciendo, van aumentando de tamaño y con el tiempo pues ya se forman esos, se llegan a formar esos litos más grandes, ¿no? Marco, hablando de esos litos grandes y de que viajan los litos, viajan las piedras. ¿Sí? Algunos pacientes se ponen amarillos. Es correcto. ¿Qué pasa ahí cuando se ponen amarillos? Pues mira, muchas veces, como tú dices, esas piedritas que se forman ahí en la vesícula migran, se salen de la vesícula a través del conducto cístico que se une al hepático común y luego se forma el conducto colédoco. Y esas piedritas pasan hacia el conducto colédoco y en ocasiones al llegar al esfínter de Oddi, en la salida hacia el duodeno, allí no alcanzan a pasar. O sea, cuando van hacia el intestino. Ándale, cuando van hacia el intestino, esa piedrita a veces se atora, obstruye, y entonces, ¿qué provoca? Que es un tubo que se tapa y no sale lo que debe de salir normalmente, la bilis, y entonces se va dilatando ese tubito, se va distendiendo y se va acumulando la
las bilirrubinas en el organismo. Entonces, el paciente se empieza a poner amarillito. Se pinta de amarillo de los ojos, de la piel. Diferente, ¿no? La orina está oscura, le llamamos coluria, es que la orina está oscura, que puede ser como refresco de manzana o como Coca-Cola, incluso dependiendo de los niveles de las bilirrubinas. Y el excremento está descolorido. ¿Por qué? Porque no está saliendo. Normalmente lo que les da la coloración de las heces fecales es precisamente las bilirrubinas que Yo tengo la impresión, por lo que hemos vivido tú y yo juntos, que son muchos años, se escucha así como romance, ¿verdad? Por lo que hemos vivido tú y yo juntos, bueno, pero profesionalmente, digamos, aclarando, Marco, que la cirugía biliar es compleja. Es como que a veces el cirujano entra con cierta... Operan tanto ustedes que entra con cierta seguridad o sobrados, digamos, y luego cuando le operan donde no deben de operar y cortan donde no deben de cortar y ligan donde no deben de ligar, es un martirio y un peregrinar para los pacientes. Sí, es una catástrofe, digamos, para el paciente y para el cirujano también. Porque implica ya muchas la gran mayoría se operan también por la laparoscopía, ¿estoy bien? Es correcto. El estándar de oro para el tratamiento de las piedras en la vesícula es la cirugía laparoscópica. ¿Es urgencia? Puede ser urgencia. Okay. Puede ser urgencia dependiendo de cómo esté clínicamente. Las piedras en la vesícula o la colelitiasis se puede manifestar como un cólico biliar, que es lo más común, que tienes dolor, dura menos de 5 horas, provoca náuseas, vómito irradiado hacia... El dolor característico de la colelitiasis, que es el dolor abajo de las costillas del lado derecho, el que le llamamos hipocondrio derecho, o en epigastro, en la boca del estómago, que se irradia hacia la espalda, la región escapular, o hacia el hombro del lado derecho, Vomita. Náuseas, vómito. El cólico biliar dura menos de 6 horas. A veces el paciente cuando llega a urgencias ya se le quitó el dolor, o vomitó y se le quitó el dolor. Y no se vuelve a presentar ese cuadro hasta meses después. Entonces está así. Y muchas veces es el paciente que llega a urgencias y dice, no, es una gastritis. Y le ponen el cóctel, aquí el maravilloso cóctel que utilizan ahí en urgencias, con analgésico y omeprazol y butiliocina, ¿no? Que es lo clásico de ese cóctel, ¿no? El paciente se le quita el dolor, se va a su casa y no regresa hasta 2, 3 meses después que vuelve a presentar ese episodio doloroso. Yo pensé que ibas a decir 2, 3 días después. Dijiste 2, 3 meses. No, 2, 3 meses o 6 meses, un año, hasta que se vuelve a presentar ese evento doloroso. Y hasta que hacemos un ultrasonido, que es el elemento diagnóstico principal para hacer el diagnóstico de la colelitiasis, es que sabemos que está provocado ese dolor no por gastritis, sino por colelitiasis. Aquí, a diferencia de la apendicitis, ¿requieres el ultrasonido? ¿No Sí. operas con pura clínica? Sí, no, aquí no. Aquí necesitamos forzosamente el ultrasonido. El ultrasonido en un más de 95% es sensible a hacer el diagnóstico de la colelitiasis. Pero a veces ese cuadro puede ser más severo. Si es cuando decimos tiene una colecistitis aguda. Y la colecistitis aguda es el mismo cuadro doloroso, náuseas, vómitos, las mismas características, pero se agrega fiebre y en los exámenes de laboratorio se agrega leucocitosis, o sea, que la biometría se altera con los leucocitos elevados. Y el dolor dura más tiempo, se prolonga más de 6 horas, ¿sí? Y entonces esa es una complicación ya de la colelitiasis. O sea, la colecistitis aguda. Ya la cosa ya no va bien. Ya no va bien. Y entonces ese paciente se tiene que operar, porque ese paciente de la colecistitis aguda puede evolucionar a una complicación más grave, como puede ser un piocolecisto. Esto es que lo que hay adentro de la vesícula se infecta. ¿Es pus? Es pus, piocolecisto, pus, o hidrocolecisto líquido por el moco que se produce en la vesícula. Si está obstruida, entonces se acumula y puede alcanzar
esa vesícula que normalmente tiene una capacidad de 30, 50 mililitros, se puede distender hasta 300 mililitros. Y es pus. Y luego se puede perforar la vesícula, peor. O se puede penetrar hacia un órgano de los que están cercanos, como puede ser el duodeno, y provocar una fístula biliar. Y entonces ese cálculo que estaba en la vesícula se puede pasar al intestino, incluso puede provocar otro tipo de problemas como una obstrucción intestinal por el cálculo ese, que son ya complicaciones de la colelitiasis. O bien que se pase un calculito hacia las vías biliares y provoca esa ictericia, esa coloración amarilla de la piel, que eso está provocado por lo que le llamamos coledocolitiasis, que esa es la otra forma de presentación clínica. Yo no sé, pero el episodio doloroso y agregado la coloración amarilla. Y es cuando el paciente generalmente ya se opera, porque se opera, ¿verdad? Ellos mismos te piden, ya opéreme, doctor. Así es. Y se tienen que hacer otros procedimientos, claro, para sacar esa piedrita del conducto biliar. A veces tenemos que hacer otros procedimientos. Otros procedimientos que asociados para resolverle esa piedrita que está allí, tenemos que hacer estudio endoscópico que se llama CEPRE para sacar esa piedrita de ese sitio y luego operar al paciente. Oye, Marco, de una colecistectomía. De 10 pacientes, ¿cuántos les va bien de piedras de vesícula? ¿Cuántos superan? A los 10. Entonces, ¿de dónde sale ese grupo de pacientes que tú ves con una sondita que sale? Bueno, ese grupo de pacientes son aquellos que presentaron una complicación. Y las complicaciones en cirugía, en colelitiasis, digamos que son del 1 al 2%. De 1 a 2 pacientes por cada 100 pueden presentar complicaciones. Y esas complicaciones nos obligan a hacer procedimientos como exploración de la vía biliar o como el procedimiento de la CEPRE endoscópico que te comentaba para resolverle la obstrucción. Y entonces, cuando se hace exploración de vías biliares, a veces se deja esa sondita que tú dices y que se coloca hacia la pared cuando se hace cirugía abierta. En la actualidad también se puede hacer exploración de vías biliares por vía laparoscópica, pero en sí ya son situaciones de complicación de la colelitiasis. Y a veces, en forma rara, también se ligan los conductos que no son. Digamos que a veces eso sucede en ocasiones porque el proceso inflamatorio está tan severo, tan grave, que a veces se pierde la anatomía de las estructuras, ¿verdad? Y entonces eventualmente puede haber una lesión inadvertida de la vía biliar y provocar ese tipo de complicación que se convierte en me da mucho gusto verte aquí, aparte del hospital, aparte de compartir zapatos, aparte de compartir muchas cosas, comida, por supuesto, de compartir todo. No, ¿qué es eso? Eso de los zapatos es de veras que inolvidable. Compartimos muchas cosas con el doctor Marco Rivera y eso es un tránsito profesional de muchos años y qué bueno que estamos sanos, vivos. Te veo muy bien, Marco. Estás activo, por supuesto, profesionalmente, todavía tienes mucha habilidad quirúrgica. No se pierde la habilidad quirúrgica, ¿no? Pues no se pierde. Digo, con el paso de los años vamos madurando como personas y como cirujanos también. Mira, qué padre. Y eso hace que hagamos las cosas, digamos, con mayor cuidado, con mayor precaución, siempre buscando el beneficio del paciente. La rapidez en el cirujano no es una garantía. No, la rapidez no es una garantía. Me operó en 10 minutos. No. Eso ya no. No, eso no. Eso era antes de que existiera la anestesia. Muy bien. Con eso nos vamos. Estamos en Heraldo Salud. Gracias por acompañarnos, doctor Marco Rivera. Búsquelo, por favor, en el centro médico. Es excelente cirujano. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.